mis amados, Dios me les bendiga. Mi nombre es Jaime de Romero para los que no me conocen. ¿Será que hay alguien aquí que no me conoce de los que está sentado? Y hoy pues tengo la responsabilidad de poder compartir algo que pueda edificarle, que pueda ayudarle a seguir construyéndose, amado. Porque en este transitar que nosotros tenemos, es importante que entendamos que debemos construirnos, ¿sí? Que debemos edificarnos. Usted es la mejor obra que Dios pueda estar realizando en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque es su tiempo. Hoy quiero compartir con ustedes, ya estamos en directo, ¿sí? Ay, bueno, queremos felicitar a todas las personas por el Día del Trabajador. No habíamos tenido la oportunidad. Sigue esforzándote de donde quiera que estés. Marca la diferencia, porque la Biblia nos habla, ¿verdad?, de que toda obra, toda labor tiene su recompensa. A Dios le gusta la gente trabajadora, ¿sabe? Dígale a que tiene a su lado, eres un buen trabajador. Dígaselo con verdad. Por ahí está la Manaide mirando chino a Santiago, eres un buen trabajador. Ok, el día de hoy pues compartía esta mañana que no es mi línea tener que enseñar, teniendo que dar ilustraciones. Pero para este mensaje el Señor colocó en mi corazón tener una ilustración. Espero pues que esta ilustración llegue a donde tiene que llegar dentro de su mente y de su corazón. ¿Ok? Hoy quiero hablarle sobre el discernimiento. En el creyente, dice la imagen. Y esto está basado en 1 de Corintios 11, 28 y 29. 1 de Corintios capítulo 11, en el versículo 28 y el 29. Escuche bien, yo no vengo a hablarle del discernimiento de espíritu. Vengo a hablarle del discernimiento. Algo que está en nosotros, en todos. Solamente que hay gente que vive la vida con la antena quebrada, ¿vale? ¿Sí? Pero hay otros que tienen esa antena, bueno, pues 5G. El discernimiento. ¿Y qué importancia tiene el discernimiento en nuestras vidas? Quiero saludar también a todas las personas que nos pueden ver por el perfil de Facebook. Dios les bendiga y que esto sea de edificación para ustedes también. A los que están a la distancia, les amamos, les queremos, les extrañamos físicamente, pero sabemos que estamos conectados a través de las redes. Dice así, 1 de Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Ah? ¿La otra? Ajá. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es muy común que usted tal vez en la administración de una cena, como el día de hoy, pueda escuchar este texto que invita a que cada persona que va a participar de la cena del Señor pueda examinarse para ver si está apto o no apto. Y en esto hay todo un debate, ¿ve? De que si se puede, que si no se puede. Pero aquí hay una palabra por la que yo pude haber desarrollado esta enseñanza. Y dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Y aquí yo dije, pero es que no nos está hablando de tener que discernir el corazón. Usted ve que ahí dice que se examine y
que discierna su corazón. ¿Dice? No dice. Sino que dice, sin discernir el cuerpo del Señor. Entonces aquí la cosa cambia, porque seguramente cuando usted escucha este texto, usted va inmediatamente a revisarse el corazón, ¿verdad que sí? A ver cómo estoy, si puedo o no puedo, si ando frío o ando tibio o ando ardiente, a ver cómo ando para ver si me tomo o no me tomo la cena. ¿Lo hace o no lo hace? Lo hace seguramente. Pero aquí está diciendo, sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué querrá decir? Que hay que discernir el cuerpo del Señor para que no entre en nosotros a través de este sacramento el juicio. Y aquí es donde yo me interesé en tener que hacerle la ilustración. Entonces, le leo un poquito aquí algunos conceptos y el primero es, ¿qué es discernimiento? Y dice que es la capacidad de juzgar con sensatez, ¿verdad? Distinguir entre el bien y el mal o separar lo verdadero de lo falso. Eso es discernimiento. La capacidad de poder hacer juicio y entre estas cosas distinguir el bien del mal o de separar lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Qué gran responsabilidad nos entrega el Señor de tener que levantar juicios y para eso nos puso la capacidad de tener que discernir entre lo bueno y lo que no es bueno. Ok. Mira a su lado y diga, estás capacitado. Dígale, estás equipado. Ahora, fíjense que dice, después de este concepto, yo quise poder investigar lo que es discernir. Le acabo de decir lo que es el discernimiento, ¿sí? Pero yo quise poder indagar un poco en lo que es discernir. Y dice que discernir tiene un origen. Y le pongo el mismo ejemplo que puse esta mañana. Es tener que buscar el origen de lo que significan las cosas. Es como cuando usted tiene un uñero y se anda buscando el gavilán. A ver, levanta la mano quién ha tenido un uñero y qué le ha dolido. Y usted se ha buscado el gavilán y lo ha sacado para que el uñero se acabe, ¿sí? ¿Y cómo duele el gavilán, verdad? Ok, entonces, aquí también estamos buscando el gavilán. Bueno, para los que no entienden lo que es el gavilán en un uñero, modo venezolano, ese es ese cuerito que se inflamó y que provoca la infección, ¿sí? Se llama espícula, porque aquí tenemos a una de las profesionales ¿cómo es? Del manicure, y tiene nombre, mire, se llama espícula. Oye, qué éxito, dijera mi pastora. Entonces, fíjense una cosa, busqué 3 conceptos para tener que compartirlo, y el primero es lo que significa discernir en la raíz hebrea que se pronuncia bin. Bin es la forma de definir lo que significa discernir. Bin, la palabra bin, que dentro de los números que le dan a las definiciones de esta palabra, en el Strong es el H995, o sea, el 995. Ahí lo tiene. Y fíjense lo que quiere decir esta palabra. ¿Por qué quise buscar esta palabra? Porque cuando usted busca lo que significa, o sea, la palabra que quisieron utilizar al tener que hablar del texto 1 Corintios 11, 28, 29, cuando habla de discernir, utilizan la palabra bin. ¿Ok? ¿Estamos ubicados?
Ok. Y mire lo que dice. Dice que bin significa entendido. A usted lo está leyendo allí, recítelo conmigo. Entendido, entender, cuidando para separar mentalmente. Cuidando para separar mentalmente. Mire, a los muchachos no se les pasó ni siquiera tener que colocar lo que había puesto yo para guiarme. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los hijos de Isaacar eran entendidos, ¿no? Y también utilizan, cuando habla de ellos, la palabra bin. Ok. Entonces, tenemos que discernir, es la palabra bin, y quiere decir entendido, entender, cuidando para separar, ¿dónde? Mentalmente. Ahora yo me voy a otro concepto, y es, ¿qué quiere decir discernir en el griego? Y dice que se utiliza la palabra diacrino. Diacrino. Y esta palabra es la 1252 dentro de estos glosarios. Y dice que significa separar completamente, contender, disputar, distinguir, examinar, hacer diferencia y juzgar. Vaya anotando por allí o vaya reservando en su mente. ¿Sí? Yo quise buscar otro concepto. Y ese concepto lo busqué en el latín. Y en latín se utiliza la palabra para hablar de discernir. La palabra en latín es discernere. No sé si se pronuncia bien, pero esa es la palabra. Discernere. Y significa separar, distinguir, dividir. Y específicamente, cernere significa tamizar. Tamizar. Y tamizar es el acto físico de separar. Y discernir es el acto intelectual de seleccionar. Entonces yo dije, aquí está mi ilustración. Y cuando hablamos de lo que es separar, en lo físico estamos hablando de tamizar. Y tamizar, escuche bien, es pasar por un tamiz o un sedazo, un componente para separar partículas finas de gruesas. Y tamizar es un acto físico. Entonces yo hoy les traje un tamiz. ¿Ya que no sabe qué conseguí? Un colador made in venezolano es un tamiz. Porque un colador nos permite tener que separar cosas finas de cosas gruesas. Entonces, mi ilustración hoy está muy culinaria. Y me perdonan todas las fallas porque yo no soy muy diestra en cosas tienen que ver con la cocina, ¿verdad? Pero sí vamos a ilustrar lo que la Biblia nos habla de lo que es tener que separar. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Entonces, bueno, por aquí va a necesitar la ayudante, por favor. Ajá. Escuche bien. Mira toda esta ilustración y todos estos elementos que tenemos que yo se los voy a describir. Ajá. Aquí tenemos a dos personas. Persona número 1, persona número 2. ¿Sí? Y aquí tenemos a una tercera persona. Todas estas personas han conocido de Jesús. Es decir,
A ver, levanten la mano los que son hijos de Dios que están aquí presentes. A ver, levanten la mano. ¿Quién es hijo de Dios? Mire, todito. ¿Sí? Entonces, tenemos 3 personas. Esta es nuestra ilustración. ¿Y por qué me inquieté en tener que hacer esta ilustración? Mire, hay personas que son muy dados a la teoría y es suficiente, pero hay otras que no. Hay otras que pueden llegar a comprender a través de la ilustración el mensaje que le quiere decir la teoría. Entonces, pues, vamos a comenzar para que podamos ilustrar. Miren, ¿de qué color será todos los buenos pensamientos, las buenas acciones? ¿Qué dice la Biblia? Todo lo puro, todo lo honesto, todo lo... Sí lo dice, ¿verdad? ¿Y usted en algún momento cómo va a calificar todo eso en su vida? Como cosas que tengan un color puro, ¿verdad? Blanco se lo va a imaginar usted. ¿Sí? Pero de la misma manera hay cosas que representan, no representan el reino del Señor. Y bueno, lamentablemente tuvimos que agarrar a las caraotas para esta ilustración, ¿no? ¿Por qué las agarré? Porque son negras. Y ya sabemos que el negro para nosotros, bueno, no es el color, sino lo que significa, ¿verdad? Entonces vamos a tomar que estos son los malos pensamientos, las malas acciones, los malos sentimientos que andan flotando por ahí en el mundo, no en usted, no en su corazón, ¿verdad que no? Y vamos a tomar, mire, por aquí tenemos unas lentejas que nos va a representar las cosas ambiguas, lo que no es muy blanco, pero tampoco es negro, pero están ahí. ¿Sí? Ok. Entonces nosotros tenemos nuestra realidad de vida, es que nosotros recibimos como mucha información. Fíjense algo. Dice aquí, ¿qué es tamizar? Esto es una pregunta que yo me hice y se la comparto. ¿Qué es tamizar y qué relación tiene con el juicio? Y dice que tamizar es un acto físico de separar. Entonces dijimos que discernir es diferenciar o discriminar entre varias opciones o ideas o cosas. La mente es como un tamiz ya que tiene enormes cantidades de información o situaciones que debe seleccionar qué es útil, qué dejar de un lado o qué no sirve. Entonces, nosotros tenemos que hacer elección de toda la información y de todo lo que en algún momento llega a nosotros. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer la práctica. Usted se pone por aquí. Entonces, fíjese una cosa. Imagínese que esto es una cabecita. ¿Ve? Menos mal que esta cabecita tiene como muchas cosas buenas, ¿sí se da cuenta? Pero tiene algunas cosas que no son muy buenas. ¿Ve? Y usted lleva una vida, su diario vivir, escuchen, es tener que recibir cosas buenas, tener que recibir, ¿qué más? Cosas que no son tan buenas, ¿ve? Imagínense que aquí están todos los profesores que lo raspan, ¿ve? Y cosas que usted no puede definir mucho si son buenas o son malas, pero llegan, ¿sí? Como por ejemplo, esas cosas que usted no puede definir en las personas si lo están haciendo por bien o lo pueden estar haciendo mal. ¿Ve? Entonces, nos toca, ¿qué dice la Biblia? Que nuestra herramienta para tener que seleccionar lo bueno y lo malo en nosotros, ¿verdad? Funciona como un tamiz. Eso es discernir, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos un proceso a tener que, como nos dice la Biblia, tener que, ¿cómo dice la Biblia en ese texto? A ver si se lo sabe. Dice, retened lo bueno y desechad lo malo. Vamos a desechar lo malo. Pero
A veces hay que saber dónde vamos a desechar lo malo, porque a veces hacemos así. Y lo malo termina estando en alguien. Porque quejas, crítica, sentimientos de desánimo. ¿Qué más? Mire, por ahí dicen chisme. ¿Ve? Falta de fe, incredulidad, y vamos y las vaciamos en alguien. ¿Sí? Pero hay quienes en algún momento dicen, no, yo desecho lo malo y me quedo con lo. Ahí tenemos a alguien que entiende que la Biblia le dice que tiene que desechar todo lo malo. ¿Sí? Vamos a seguir con nuestro proceso. ¿Sí? ¿Y qué estamos haciendo? Todo lo que me dicen, todas las acciones que hacen hacia mí, todos los pensamientos, ¿qué hago? Le aplico la palabra. ¿Y qué debo hacer? Desecharlo. Y me quedo con lo bueno. Y esto se convierte en nuestro proceso del diario vivir, en donde el discernimiento tiene que ser la herramienta con lo que yo voy a aplicar la palabra en mi vida. ¿Qué pasa, amado? Esto es interminable, es un proceso interminable, de aquí hasta que el Señor lo llame. ¿Sí? No vaya, el Señor lo llama. Usted no tiene que irse, el Señor lo llama. ¿Sí? Entonces hay una verdad, y es que conseguimos en el transitar de la vida personas que aún dicen ser cristianos y que tienen estas realidades. Usted puede conseguir personas que están llenos de lo que se considera bueno y a veces se tropieza con personas que, ¿qué pasó? Que se han llenado de lo que Dios dijo que había que desechar. Ahora les hago otra ilustración. Dice que a través del discernimiento nosotros podemos juzgar. ¿Sí? Entonces, todo mecanismo que Dios diseña tiene un uso. Y cuando escuche bien, cuando nosotros nos toca tener que juzgar a aquellos, y usted y yo en algún momento de la vida vamos a ser llamados para tener que levantar juicio. Entonces, cuando usted va a tener que emitir un juicio, usted debería pasar el tamiz, escuche bien, y el mismo proceso de juicio le va a dejar la verdad. Le va a dejar una verdad. El problema es que a veces nosotros, ¿verdad? Queremos emitir un juicio con la verdad y lo que no es verdad junto. Y allí terminamos dañando a los que están a nuestro alrededor. ¿Ha dimensionado en alguna vez lo que puede provocar una queja que sale de su corazón, que es real?
lo que provoca una queja en otra persona? Tal vez una queja para uno es una tontería, pero para aquel que está luchando puede ser lo que defina que pueda vencer o que pueda perder la batalla. Ojo, estamos hablando de una queja. Pero así muchas cosas. Entonces, aquel que es llamado a tener que hacer juicio debe discernir. Le dije ahora que usted estaba llamado a hacer juicio, ¿verdad? Entonces dígale que está a su lado, tienes que discernir. Agarra el tamiz, agarra el colador, ¿sí? Para que te quede la verdad. Y escuche bien, escuche. ¿Tengo la verdad todavía? No. ¿Qué hay que hacer? Entonces no es solamente tener el discernimiento, es tener que aplicarlo. ¿Está viendo? Que si no sacude, la verdad no queda. Ay Dios, veo caras largas. Veo caras largas por aquí. Sigamos. Dice primera de Tesalonicense 5, 21, 22. Mientras los muchachos lo buscan, digo esta frase. Dice, discernir depura lo que hay en nuestra mente para hacer una elección de la verdad y de la confusión. A usted no se le puede olvidar que nosotros vivimos envueltos en un sistema babilónico, es decir, un sistema de confusión, un sistema que le va a presentar la mentira como verdad y la verdad como mentira. ¿Ve? ¿Y qué tiene que hacer usted? Diga, voy a agarrar el tamiz. Voy a ejercitar mi mente con lo que me dice la palabra para que me quede la verdad. Entonces dice primera de Tesalonicenses 5, 21, 22. Examinando, ¿qué dice? Todo. ¿Qué hay que examinar? Todo. Si se da cuenta que no dice que tiene que supervisar ni que tiene que evaluar, dice que debemos examinar. ¿Está viendo? Y dice que retengamos ¿qué? Que retengamos lo bueno. Entonces yo le voy a hacer una pregunta a conciencia interior. ¿Por qué cuando usted examina y discierne, por qué se queda con lo malo? ¿Por qué te quedas con la crítica? ¿Por qué te quedas con la queja? ¿Por qué? Porque cuando te quedas con lo que tienes que desechar, empieza a definirse algo en ti. Si tú no quieres ser una persona que sea definida como que lo que se escucha de ti es solamente queja, entonces tú tienes que desechar lo que disciernes y que sabes que no está bien. Ay, se acabó algo, no sé, se hicieron silencio. Y fíjese el 22, dice, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué le parece? Ah, dice, lo dice ahí, de toda especie. Cuando pensamos en especie, pensamos en el reino animal y todos los derivados de animales que hay, ¿verdad? Según su especie, dice la Biblia por allá en Génesis. Pero aquí me están diciendo que el mal tiene especie, o sea, que el mal tiene derivados. Lo malo, lo más malo, lo menos malo, lo malísimo, lo malote, lo... Quiere decir que nosotros tenemos que discernir y ver que hay cosas malas, más malas, malísimas, malucas, y ser entendido de qué es lo que vamos a desechar. ¿Está viendo?
Absteneo de toda especie de mal. ¿Qué es abstenerse? No consumas. No consumas. No consumas. No consumas el mal. Porque te llenas de mal y en nuestra mente creemos que somos este tipo de hijos de Dios. No, estamos muy lejos. Nosotros creemos que estamos así y terminamos estando ¿cómo? Dígale que está a su lado, usa bien el tamiz, usa bien el discernimiento. Quiero hablarle de algunos ejemplos de altos discernimiento. Dice Jesús, el primero, el victorioso, ejemplo supremo del discernimiento. Él sabía lo que había en el interior de cada persona. Vamos a leer Juan 2, el 24 y el 25. Ahí tiene ese primer ejemplo. Dice, pero Jesús mismo, no sé qué, fiaba de ello. ¿Por qué? Porque conocía a todo y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Si, escucha bien, si tú estás conectado con él, te aseguro que no vas a necesitar que nadie te venga a dar una referencia de alguien. Porque aunque se vea choreto, y si Dios te dice, él está derecho, y si tú lo ves derechito y Dios te dice, no, él está en proceso de enderezarse. Un poquitico, pero porque ¿quién conoce el interior? Él. Esa es la fortuna de tener que caminar con la revelación, anhelar la revelación. ¿Sí? Por eso, escuche bien, porque como él conoce, mire, usted puede estar con el juicio encima y usted está calmado. ¿Por qué? Porque él le da referencia. ¿Le ha pasado que a veces le piden plata prestada y usted, y la gente dice, ay, pero tú sí eres egoísta, no, pero a usted le hablaron, ¿le ha pasado? No, a mí me ha pasado. ¿Ve? Y al inverso también. Ay, no, perdiste la plata, ¿para qué le prestaste? Pero ya el Señor le habló en su corazón y le dijo, dale. ¿No le ha pasado? Moisés, número 789. Tuvo la capacidad de escuchar y entender la voz de Dios. Dice, y cuando estaba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía, ¿qué oía? La voz de Dios que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Qué tremendo es cuando nosotros podemos escuchar. A usted Dios nunca le ha dicho un no, rotundo. Ay Dios, mire la sonrisa los puso. ¿Sí? ¿Y alguna vez el Señor les ha dicho que sí? Usted se consigue el sí en la palabra, usted consigue el sí en la revelación, usted consigue el sí en la predicación. Y usted dice, sí. Pero de la misma manera nos conseguimos con el no. Y dice que Moisés oía la voz
de Dios. Y eso lo hizo ser el hombre elegido para tener que juzgar a todo ese pueblo durante todo el tiempo que le tocó tener la responsabilidad. Salomón. Salomón tenía una mente sagaz para discernir la justicia. Primera de Reyes 3, 9, 11. Ay, ahí no leo. Dice, da pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y para discernir lo bueno y lo malo. ¿Sabe que hay muchas personas que se preguntan cómo es que Salomón, si era el hombre más sabio del mundo, hizo las atrocidades que hizo al final de sus días cuando era un viejo? Y la gente dice, ay, pero no es que era el hombre más sabio del mundo. Ahora yo le pregunto, ¿usted lee ahí que Salomón pidió sabiduría? Se lo leo otra vez. Dice, que le diera ¿qué? Un corazón que entendiera para juzgar al pueblo. Y por pedir entendimiento, Dios, ¿qué le dio? Sabiduría. ¿Sí está viendo? Ojo, usted lo puede leer ahí. Dice que le pidió poder entender, tener un corazón para entender y así juzgar, poder hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Y en el 11, Dios le da la respuesta. Entonces Salomón tuvo la capacidad, fue habilitado para entender todo juicio. Para entender todo juicio. Y dice la Biblia que no hubo otro hombre como él para entender el juicio. Entonces, allí conocemos ese escenario célebre de su historia con esas dos mujeres ahí. Dígame una cosa. Culturalmente y sobre todo en ese tiempo, ¿esas dos prostitutas tenían algún valor? No. Eran dos prostitutas que habían tenido hijos y se estaban matando por un hijo vivo y uno muerto. Y sin embargo, en aquello que fue confuso, Salomón pudo mostrar el entendimiento que Dios le había dado para poder separar. ¿Para poder qué? ¿Qué hacía él ahí? Y que se viera la verdad. Daniel, no mi yerno, pero sí. Tenía una capacidad de interpretar toda la información que fue revelada a través de las visiones y sueños. Daniel 1:17. ¿Usted se imagina que Daniel no haya tenido el entendimiento para tener que escribir? Con todo que la entendió, nosotros los leemos y bueno, nos quedamos así a veces como que profundas, ¿no? Las revelaciones de Daniel, las visiones de Daniel. Pero dice que Dios le dio la capacidad de poder interpretar. Y dice, a estos cuatro, Daniel 1:17 dice, a estos cuatro jóvenes Dios les dio conocimiento, entendimiento y toda clase de literatura en ciencia. Y Daniel tenía además el don de interpretar visiones y sueños. O sea, ahí el Señor le echó un poquito más. ¿Sí? Un poquito más. Y le voy a decir una cosa. Examínelo. Pese, escuche bien. Pese la vida de Daniel y pese la vida de Salomón. Y usted podrá sacar cuenta cómo era el entendimiento y cuál era la extensión del entendimiento de cada uno. Salomón, con todo lo sabio que dice la Biblia, terminó mal.
metiendo la pata. Revise la vida de Daniel. Está como peligroso decir eso, ¿verdad? Está como peligroso tener que medir la sabiduría de Salomón con la de Daniel. Saque cuenta usted. Entonces parece que Salomón estuvo habilitado con una capacidad como ningún otro hombre para una asignación específica. Léalo. Hasta ahí llego. No vaya a ser que después me vayan a tirar una pedra por ahí. José supo cómo administrar el tiempo de crisis y cómo discernir la tentación para elegir la integridad. Génesis 39, 9. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Esto fue en las circunstancias, usted sabe, embarazosa que él vivió. Y dice, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Usted no se da cuenta que aquí en ningún momento él nombró a más nadie. No nombró al jefe ni al dueño de la casa. ¿Qué dijo José ahí? Clarito. José sabía, escuche, José sabía en su vida que era lo malo. Lo tenía clarito. José sabía que era lo malo y decidía convencido de saber que estaba mal. Porque aunque estás convencido de lo que es malo, lo eliges. Hagamos un minuto de silencio, muchachas. Mira el que está a su lado y dígale, elige lo bueno. Dale ahí, tamiza bastante. Y mira bien lo que queda, para que lo deseches. Y ya estoy terminando. ¿Qué es discernir el cuerpo del Señor? Nuestro texto con el que iniciamos, ¿no? ¿Qué es discernir en el cuerpo del Señor? Es tener que tamizar. Uy. Cuando usted vea un hijo de Dios así, que ande así, tráigalo para el altar, para que lo limpiemos. Sácale todo eso que anda recibiendo y que anda recogiendo por allí. Mire, usted no quiere ser el depósito de cosas malas. Cuide sus oídos, cuide sus ojos y cuide su boca. Porque si no, usted se va a ver así. Y no se ve bonito. Discernir el cuerpo del Señor es tamizar y desechar lo que me contamina. Y dice, ¿qué es lo que nosotros deberíamos discernir y tener que desechar? Todo lo que usted puede ver y oír en el cuerpo de Cristo y que no le edifica. Porque dice el Señor que no teniendo esta conciencia, juzgas mis manos, juzgas mis pies, juzgas mi corazón. Escuche, por más que a usted y a mí nos pueda doler que Dios ame a ciertas personas, Dios no las va a dejar de amar. O si a usted no le guste y a mí tampoco. Y tener que tomar la cena indignamente es tener que cuestionarle a Dios su cuerpo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Examinar. ¿Qué vamos a hacer? Examinar, separar.
y del cuerpo de Cristo, de su iglesia, ¿con qué nos vamos a quedar? Con lo bueno. ¿Y qué debemos desechar? Lo que no se parece a Cristo. Ay, como que no les está gustando el mensaje. No seas de aquellos que andan en la vida con un poquito de bueno, un poquito de malo, un poquito de lo que no se entiende mucho. Y así es su vida, hermano. Así es su vida. Sino que tú mismo sé un tamiz para alguien. Que cada persona se quede con lo bueno y no con lo malo. Usted ni yo podemos controlar el pecado. El único que puede ponerle la mano a ese asunto es el Señor. Amén. Pónganse sobre sus pies. Y cada vez que te toque tener que hacer un juicio, amado, recuerda tener que filtrarlo por la palabra y lo que la palabra te pueda decir. Y te vas a conseguir que dice, toda el resumen de la palabra queda en un gran mandamiento que nuestro Señor Jesús nos dio. ¿Y qué dijo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios es el que permite el juicio. Y el juicio tiene un propósito. Y es que su verdad salga. Que tú seas un instrumento para que la verdad de Cristo salga. Que la justicia de Cristo salga. Amén. Entonces dígale al que está a su lado, recuerda que eres un tamiz. Desecha lo malo y quédate con lo bueno. Dios me les bendiga.